Amigos de Potencia de Barrio, como siempre, su amigo y su servidor aquí de este lado, Doclar Castillo. Hoy trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Hoy le queremos hablar de algo que no es local, sino internacional, pero que de todos modos, como estamos tejidos en el mundo entero por la geopolítica, siempre tiene repercusiones en República Dominicana. Todo lo que pasa, o la mayoría de situaciones que pasan a nivel internacional, terminan trayendo repercusiones en República Dominicana, porque con la geopolítica nos hemos vuelto un tejido que todos somos parte de la misma red. Entonces, de un modo u otro, eso nos dice a qué se va o a qué podemos percibir donde se está inclinando el mundo y principalmente América Latina, con los acontecimientos que van pasando en los últimos meses, en los últimos años, y la política exterior que están acatando las principales potencias mundiales, principalmente Estados Unidos en este caso. Aquí le vamos a hablar de el triunfo o de la victoria de la derecha, la extrema derecha en Colombia, representada por de la Espriella. Esto es algo que se veía venir, porque ya hemos visto que Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha tenido una influencia directa en los gobiernos que han sido ganadores en los últimos años, en los últimos 2 años, en América Latina y en América per se. América se está inclinando a la derecha debido al apoyo de Estados Unidos, que tiene recursos ilimitados para afianzar ese apoyo a estos candidatos que son de la derecha o de la ultraderecha. Incluso viendo a un candidato como el Espriellas, que se habla que es fortuna, no sabemos aquí, pero son rumores, que su fortuna proviene de situaciones dudosas, inclusive se vincula porque él fue abogado de este señor de Maduro, de Nicolás Maduro, y se vincula su fortuna con situaciones no muy agradables. Pero ese no es el caso. El caso es que la derecha, apoyada por Donald Trump, sigue tomando más fuerza y sigue América Latina y América per se sigue inclinándose a la derecha, a esa derecha que está siendo auspiciada por Estados Unidos y por un Donald Trump que no tiene centro y no tiene tampoco diplomacia, sino lo de él es blanco o negro, no gris, como lo hemos dicho aquí, y no vamos a volver a apostar por un candidato o no vamos a volver a hacer un vaticinio de que un candidato de la izquierda va a ganar en América Latina. Porque recordemos que nosotros en Perú, que también en Perú ganó la derecha, también gracias a ese apoyo de Donald Trump, inclinamos la balanza muy mínimamente hacia la izquierda, hacia Sánchez. Pensábamos que Sánchez iba a continuar porque llevaba un ritmo que podía ser el que consiguiera la victoria. Pero esa derecha auspiciada por Estados Unidos ahora mismo está en su mejor momento. Pero también, como decimos esto, le vamos a decir otra verdad que es muy latente. Todos estos países están muy polarizados. Aquí ya no hay centro, los centros no están funcionando. Aquí lo que están funcionando los extremos. Vemos que la polarización está tan grande que las victorias han sido por la mínima, por la chiquita, en estos últimos 2 embates electorales que hemos visto, tanto como en Perú como en Colombia. Del Espriella ganó por un punto porcentual, alrededor de 250,000 votos a 300,000 votos. Entonces, todavía la Junta Central Electoral de Colombia no declara a nadie ganador porque se esperan impugnaciones en diferentes centros
del país en diferentes localidades, impulsada por la izquierda. Y sabemos que esta es la peor pesadilla de Petro, que Spriella ganara, porque esto le puede traer consecuencias legales a Petro. Lo habíamos hablado también en otro encuentro y ahora vamos a darle la noticia per se de lo que pasó y aconteció en Colombia y que le da el triunfo a esa extrema derecha. Las elecciones en Colombia de la Espriella logra un histórico triunfo por un estrecho margen. Pero Petro y Cepeda piden esperar el escrutinio oficial. Como les decía, ¿no? Ellos piden esperar el escrutinio oficial porque ellos también van a impugnar muchos centros de votaciones. Un triunfo histórico con una cifra récord de votos. También vimos que votaron una cifra récord. Alrededor de 26 millones de personas en Colombia se dieron cita a las urnas, que es una cifra récord, pero también muy ajustada y cuestionada por sus rivales. Abelardo El Espriella ganó las elecciones de este domingo en Colombia por un ajustado margen según los resultados del preconteo, pero con una votación histórica de casi 13 millones de votos. Con un 99.9% del proceso contado agotado, el abogado de la derecha sumó 49,7% de apoyo por casi el 48,7% del filósofo de la izquierda y senador, como sabemos que es, Iván Cepeda, que no reconoció la derrota a la espera de escrutinios oficiales. La victoria de la Espriella, si finalmente se confirma, supone un giro a la derecha de Colombia tras el primer gobierno de izquierda de la historia, pero no representa el de la derecha tradicional que gobernó antes del triunfo de Gustavo Petro en el 2022, sino una nueva etapa de la derecha, más radical, menos institucional, alineada con Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei, porque recordemos que esos son los tres candidatos que emula de la Espriella. A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico, dijo de la Espriella, esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno, expresó de la Espriella en Barranquilla, donde celebró detrás de una pantalla de seguridad. Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua bajo el marco de las leyes de la República, agregó el Tigre, que ese fue el apodo que le pusieron en la contienda electoral, como se hace llamar, destacando quizás el tema más importante de su campaña, que uno de los principales ejes de su campaña fue la seguridad. Seré un presidente de la República que entiende que no existe libertad sin seguridad. No existe democracia sin autoridad y no existe nación sin héroes como nuestros políticos y soldados que estén dispuestos a defender la república. El abogado empresario de 47 años celebró la cifra histórica de casi 13 millones de votos. Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades, agregó. Su rival, sin embargo, no reconoció la derrota por apenas unos 250,000 votos. El presidente Gustavo Petro, cercano a Cepeda, pidió esperar a los resultados oficiales. No se puede proclamar ningún presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente, dijo Gustavo Petro. Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, agregó Petro, que denunció irregularidades.
Y en esa línea se manifestó Cepeda. Dijo que su candidatura impugnó 33,000 mesas electorales. Una vez se conozca el resultado del escrutinio, se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de ese escrutinio, dijo Cepeda. El empresario de la Esperilla convenció a 13 millones de colombianos con la promesa de mano dura y cambio profundo, mientras que el líder de la izquierda planteaba dar continuidad a los programas económicos y sociales del actual gobierno. La elección se celebró en medio de una profunda polarización entre quienes respaldan la continuidad de las políticas del presidente Petro, pero reducir la desigualdad y la pobreza, y quienes reclaman un giro en materia económica respecto a la empresa privada y la recuperación de la seguridad, deteriorada por grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y a la minería ilícita. Esa polarización movilizó a los colombianos. De la Espriella ganó con una cifra histórica de 13 millones de apoyos, pero Cepeda también superó el récord establecido por Petro en 2022. No fue suficiente, sin embargo, en una jornada en que la participación de un 63% también fue la mayor desde que hay segunda vuelta tras la aprobación de la Constitución de 1991. Entre los planteamientos del candidato del Movimiento Defensores de la Patria figura una política de mano dura contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la construcción de megacárceles y reformas del sistema penitenciario. Además de su propuesta de seguridad, de la Espriella aboga por la reducción del Estado hasta un 40%, la disminución de los impuestos y la reactivación de los sectores petroleros y mineros. Ese conjunto de propuestas le valió el respaldo completo y total del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de la primera vuelta. Lo que le estaba diciendo, los gobiernos se están inclinando a la derecha con el apoyo de Donald Trump y los Estados Unidos. De la Espriella llegó a los comicios con una derecha unida, después de que la senadora Paloma Valencia, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta, anunciara su respaldo al abogado. La elección colombiana sigue el contexto regional marcado por el avance de las fuerzas conservadoras. Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador eligieron presidentes de la derecha en sus últimas elecciones, mientras que Bolivia puso fin a 2 décadas de gobierno de la izquierda al elegir el año pasado a Rodrigo Paz de centro derecha. Vemos que ya se aproximan a 9, 10 gobiernos lo que auspicia Donald Trump y todos ganan. También ahí vamos a incluir a Perú. De la Espriella confirma la tendencia en Colombia. Análisis: si bien vienen días de tensión en Colombia, Colombia nunca vio unas elecciones presidenciales tan apretadas. Y eso genera un escenario inédito y complejo. Aunque de la Espriella pueda declararse vencedor con base en el preconteo, la campaña de Cepeda y el presidente Petro y sus electores van a querer esperar el escrutinio, que usualmente se toma un par de días en oficializarse. Para eso, jurados, notarios y jueces deben reportar y corroborar los resultados de cada mesa, teniendo en cuenta también las impugnaciones que surjan. En la primera vuelta, la diferencia entre los resultados divulgados por el preconteo y el escrutinio fue de un 0.5, unos 60,000 votos. Es decir, incluso si hay una discrepancia en esta segunda vuelta que favorece a Cepeda, es difícil que llegue a revertir los 245,000 votos de diferencia que se reportó en el preconteo. Serán días de tensiones. ¿Quién es Abelardo de la Espriella?
Vamos a decirle quién es Abelardo Esprella, que es un outsider que viene a la política, un político que no es reconocido en Colombia y que saltó al estrellato e inclusive a la presidencia ahora, luego de ser un desconocido en la política colombiana. Con sus movimientos defensores por la patria, el abogado del Esprella, de 47 años, irrumpió en la política con un discurso derechista de línea dura. Se presentó como outsider, empresario de éxito independiente de élite política y económica. Aunque en las últimas semanas algunos nombres de esos mismos sectores que dice rechazar le apoyaron públicamente, es un abogado mediático con una lista de defendidos que incluye casos de paramilitarismo, corrupción, víctimas de violencia de género y celebridades. Entre sus clientes se encontraba Alex Sachs. Sabemos que Alex Sachs es uno de los que fue extraditado, que manejaba el tejido económico de los hidrocarburos en Colombia, en Venezuela, uno de la mano derecha de Nicolás Maduro. El supuesto testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela, quien recientemente fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales. Del Esprella centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción y es un defensor de la libre empresa, Dios y la familia como núcleo central de la sociedad. Su estrategia en redes sociales, especialmente en X e Instagram, ha sido prolífica e intensa, atrayendo a votantes sedientos de cambios radicales. En su campaña insistió en que el país vive un momento existencial, es decir, un momento de que a través de esto Colombia tendrá un antes y un después. Y para existir necesita un salvador como él. Admirador declarado de líderes conservadores como Bukele, presidente de El Salvador, Trump y Milei de Argentina. Del Esprella dice que su movimiento no se trata de ideologías o espectros políticos, sino de extrema coherencia. El empresario propone una ofensiva contra los grupos armados ilegales, fortalecer las Fuerzas Armadas y un crecimiento sostenido de la economía de un 5% anual para conseguir los recursos que permitan financiar programas sociales y generar empleo. El candidato, quien compitió rechazando el apoyo de los partidos políticos tradicionales, decía que Cepeda era el heredero de Petro y que representaba una amenaza para la democracia y la economía colombiana. Ahora será del Esprella a quien, si se confirma, le tocará gobernar. Lo hará sin una mayoría clara en el Congreso y en un país partido prácticamente en dos mitades iguales. Algo que desafiará su intención de romper con todo el legado de Petro que desafía Cepeda. Bueno, señores, estas elecciones no han dado una lección totalmente clara de la visión en dónde va y hacia dónde va América. Recuerde que el discurso de Trump, cuando esto inició, es que América para los americanos, la doctrina Monroe, ahora se le llama la doctrina Monroe porque es de Donald Trump y está magnificada. Es decir, que ahora no hay cabida para ningún partido o presidente que proceda de lo que se llama la izquierda o la parte progresista. Sabemos que la parte progresista es la parte que aupa los derechos del pueblo y de los trabajadores. Sabemos de dónde viene la derecha, que la derecha viene de... La derecha y la izquierda vienen de Francia, cuando en la Revolución Francesa los que apoyaban a la derecha se sentaron del lado derecho, que apoyaban al sistema, al empresariado, y a todo lo que tenía que ver con el sistema que estaba instaurado ya. Y los que estaban a la izquierda se sentaron para apoyar las reformas que apoyaran a los trabajadores, al pueblo y a la clase baja. De ahí viene la izquierda y la derecha, y hubo un grupo que se sentó en el centro porque tenía la idea de que había que
que confluir esas dos ideas para que fueran más justos los debates y el pueblo se fuera por un punto medio, no por extremos. Ahora estamos en América en los extremos y el extremo es la derecha impulsada por Estados Unidos, por Donald Trump y por el nuevo orden mundial o el nuevo reorden, porque es un orden que ya estaba establecido y se reordenó ahora con lo que se llama Donald Trump, que vino a encauzar a América, a hacer lo que América fue cuando se dictó la doctrina Monroe, América para los americanos. Recordemos esa fase donde los Estados Unidos influyeron en capitalizar en todas esas dictaduras para que no se propagara lo que se llama el marxismo, el leninismo y lo que se llama es izquierda en América Latina. Eso llevó a que se crearan esos gobiernos dictatoriales que marcaron una era en América Latina a favor de Estados Unidos para evadir lo que se llama esa ola que venía desde Rusia y de esos países no alineados con el occidente. Pero aquí vemos que Petro ahora mismo, Gustavo Petro, corre peligro porque tiene inclusive amenaza de que puede ser enjuiciado y llevado a la justicia por narcotráfico y por corrupción y otros delitos, que supuestamente apoyando a grupos divergentes. Vamos a ver qué va a pasar en Venezuela de ahora en adelante con esta polarización. Sabemos que si Petro tratan de enjuiciar a Petro, eso va a traer protestas y va a traer problemas internos en Venezuela. Vamos a ver hacia dónde se dirige realmente Venezuela, con un país dividido, que vemos que está dividido en dos mitades, y que la derecha se impuso por la mínima. Sea usted el testigo, comente, díganos qué pasará y cuéntenos en los comentarios qué usted opina, qué usted cambiaría de esta historia. Y también suscríbase a su plataforma Potencia de Barrio. Recuérdense una cosa, Del Espriella trabajó con los venezolanos que están enjuiciados ahora en Estados Unidos, pero a Donald Trump, ese es su aliado, no le importa. Deje su comentario. Potencia de Barrio.